¿Sabes lo que se siente cuando te despiertan a las 4 de la mañana para que friegues el suelo de una cocina mientras la familia que te explota duerme cómodamente arriba? ¿Sabes lo que es trabajar 18 horas diarias, 7 días a la semana, por menos dinero del que otros ganan en un día, mientras te tratan peor que a un animal? Yo lo sé. Y te voy a contar cómo pasé de fregar suelos humillada y sin derechos a dirigir un palacio donde ahora yo soy quien da las órdenes y quien decide el destino de docenas de empleados que me sirven con respeto. Esta es una de las historias de esclavitud moderna más brutal que hemos contado en este canal, pero también la venganza más poderosa contra la injusticia social. Soy Elena, y durante 5 años de mi vida fui prácticamente una esclava doméstica en casa de los Santamaría. Una familia adinerada que me explotó, me humilló y me trató como si fuera su propiedad personal. Hoy, esa misma familia que me pagaba $200 al mes por trabajar como bestia, ahora me ruega que les dé trabajo en mis empresas, mientras yo vivo en una mansión donde 30 empleados atienden cada una de mis necesidades. Mi historia de explotación comenzó cuando tenía 17 años y mi familia en el campo enfrentaba la crisis económica más severa de nuestras vidas. Papá había perdido la cosecha por una sequía devastadora, mamá estaba enferma y necesitaba medicinas que no podíamos pagar, y mis 3 hermanos menores dependían completamente de lo que yo pudiera ganar para sobrevivir. Cuando doña Mercedes Santamaría llegó a nuestro pueblo ofreciendo trabajo doméstico, bien remunerado en la ciudad, mis padres pensaron que era la salvación de nuestra familia. «Elena», me dijo doña Mercedes con esa sonrisa falsa que aprendí a odiar, «en mi casa vas a tener comida, techo y un salario digno. Vas a poder mandar dinero a tu familia cada mes. Y además, vas a aprender modales de ciudad. Vas a educarte trabajando con gente culta». Le prometió a mis padres que yo tendría mi propio cuarto, horarios de descanso y tiempo libre los domingos para ir a misa o estudiar. Todo fueron mentiras calculadas para engañar a una familia desesperada. El primer día en casa de los Santamaría entendí que había caído en una trampa. Mi propio cuarto era un espacio de 2 metros por 2 metros en el sótano, sin ventanas, con una cama de metal oxidado y sin calefacción. Mi salario digno eran $200 mensuales por trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin descansos, sin días libres, sin vacaciones. Pero lo peor no era la explotación laboral, era la humillación constante. Doña Mercedes y su familia me trataban como si fuera invisible cuando necesitaban privacidad, pero como si fuera una delincuente cuando algo no estaba perfecto. «Elena, esta copa tiene una mancha», gritaba don Roberto mientras me obligaba a lavar toda la cristalería otra vez. «Elena, el baño no brilla como debe brillar», chillaba su hija Sofía mientras me hacía fregar el piso con un cepillo de dientes. Durante el día, yo era responsable de limpiar toda la casa de 3 pisos, aspirar, trapear, sacudir, limpiar ventanas, lavar y planchar toda la ropa, preparar desayuno, almuerzo y cena para 5 personas, lavar todos los platos, cuidar el jardín y cualquier tarea adicional que se les ocurriera. Durante la noche, tenía que estar disponible para cualquier emergencia. Si alguien quería un vaso de agua, si necesitaban que planchara una camisa para el día siguiente, si querían que preparara un snack después de una fiesta. Los domingos, que supuestamente eran mi día libre, me obligaban a trabajar preparando las comidas especiales de la semana siguiente. «Elena», me decía doña Mercedes, «los domingos son para preparar todo lo que necesitamos para la semana. No es trabajo adicional, es organización inteligente. Pero claro, yo nunca veía un centavo extra por esos domingos organizativos. Lo más cruel era cómo me aislaron de mi familia y del mundo exterior. No me permitían tener teléfono celular, no podía salir de la casa sin supervisión, no podía recibir visitas, y solo me dejaban llamar a casa una vez al mes desde el teléfono de la cocina, siempre con doña Mercedes escuchando la conversación para asegurarse de que no dijera nada inapropiado. Cuando trataba de quejarme por las condiciones de trabajo, o pedía mejores horarios, doña Mercedes me amenazaba con despedirme sin referencias. «Elena», me decía con esa voz fría que utilizaba para intimidarme, «tú no tienes educación, no tienes experiencia, no tienes contactos. Sin mí, vas a terminar limpiando baños públicos por $5 al día. Aquí tienes estabilidad, tienes comida, tienes techo. No seas malagradecida». Pero el momento que cambió mi perspectiva para siempre
Llegó durante una cena que los Santamaría organizaron para sus amigos adinerados. Yo estaba sirviendo la mesa, invisible como siempre, cuando escuché una conversación que me heló la sangre. «Mercedes», le decía a una de sus amigas, «esa muchacha que tienes es muy eficiente. ¿Dónde la conseguiste?» «En el campo», respondió doña Mercedes como si yo fuera un electrodoméstico. «Es de una familia muy pobre, muy necesitada. La trajimos cuando era una niña prácticamente, así que está completamente acostumbrada a nuestras formas. Es muy obediente, muy trabajadora y, sobre todo, muy agradecida por la oportunidad que le dimos». «¿Y le pagas bien?», preguntó otra señora. Doña Mercedes se rió. «Roberto siempre dice que el dinero no debe ser la motivación principal para esta gente. Nosotros le damos casa, comida, estabilidad, educación informal. Eso vale mucho más que un salario alto. Además, si les pagas demasiado, se vuelven ambiciosas y problemáticas». «Es verdad», acordó don Roberto. «Elena sabe que aquí tiene todo lo que necesita. No necesita dinero extra para gastar en tonterías. Nosotros manejamos sus necesidades responsablemente». En ese momento entendí que los Santamaría no me veían como una empleada explotada, sino como su propiedad benevolente. En sus mentes retorcidas, me estaban haciendo un favor manteniéndome en condiciones de esclavitud moderna, y yo debería estar agradecida por su generosidad de darme un techo a cambio de mi vida entera. Esa noche, acostada en mi cuarto del sótano, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a escapar de esa casa. Y no solo eso, iba a convertirme en alguien tan poderosa que algún día los Santamaría tendrían que suplicarme por trabajo. Mi escape no fue dramático ni cinematográfico. Fue cuidadosamente planificado durante 6 meses. Cada vez que salía al mercado con doña Mercedes, memorizaba direcciones de organizaciones de ayuda a trabajadoras domésticas que veía en carteles callejeros. Cada peso que podía ahorrar de las propinas ocasionales que algunos invitados me daban a escondidas, lo guardaba en un escondite secreto en mi cuarto. Pero mi verdadera educación vino de escuchar conversaciones de los Santamaría y sus invitados sobre negocios, inversiones, propiedades y oportunidades económicas. Durante 5 años, había sido testigo silenciosa de cómo la gente rica hablaba sobre dinero, y sin darme cuenta, había aprendido más sobre finanzas y negocios que muchos universitarios. El día de mi escape, aproveché que los Santamaría habían salido de la ciudad para un evento social de 3 días. Tomé mis pocos ahorros, mi documento de identidad que tenían guardado para mí, y salí de esa casa determinada a no regresar jamás. Lo primero que hice fue ir a la Fundación para Trabajadoras Domésticas, una organización que había escuchado mencionar en conversaciones callejeras. Allí conocí a la doctora Patricia Ruiz, una abogada especializada en derechos laborales, que se convirtió en mi primera aliada real. «Elena», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que te hicieron los Santamaría no solo es explotación laboral, es tráfico de personas y esclavitud moderna. Tienes derecho a demandar por salarios no pagados, por condiciones inhumanas de trabajo, por violación de tus derechos fundamentales». Pero yo tenía una estrategia diferente en mente. «Doctora Patricia», le dije, «no quiero solo demandarlos, quiero superarlos completamente. Quiero convertirme en alguien tan exitosa que ellos tengan que pedirme favores». La doctora Patricia me conectó con un programa gubernamental de educación para adultas que habían sido víctimas de explotación laboral. Por primera vez en mi vida, pude estudiar formalmente. Terminé mi bachillerato en 1 año, aprendí computación básica y tomé cursos de administración de empresas. Pero mi verdadera escuela de negocios fueron los trabajos que conseguí después de escapar de los Santamaría. Trabajé en una empresa de limpieza profesional, donde aprendí cómo operaba el negocio de servicios domésticos desde el lado empresarial. Trabajé en una agencia de empleadas domésticas, donde entendí cómo funcionaba el mercado laboral de servicios del hogar. Trabajé en una empresa de administración de propiedades, donde aprendí sobre bienes raíces y manejo de activos. Cada trabajo me enseñó algo diferente, pero todos me dieron la misma lección fundamental. La industria de servicios domésticos estaba llena de abusos, porque no había empresas que trataran a las trabajadoras con dignidad y les pagaran salarios justos. Ahí estaba mi oportunidad de negocio. Con mis ahorros de 3 años de trabajo honesto y digno, fundé Servicios Domésticos Dignos, una empresa que ofrecía trabajadoras domésticas altamente capacitadas, bien remuneradas
y con todos sus derechos laborales respetados. Mi propuesta de valor era simple: servicio de la más alta calidad con trabajadoras felices y motivadas. A diferencia de las agencias tradicionales que explotaban a las trabajadoras y ofrecían servicios baratos, yo cobraba tarifas premium, pero garantizaba que mis empleadas ganaran salarios dignos, tuvieran horarios fijos, recibieran capacitación continua y trabajaran en condiciones de respeto absoluto. Mi primera cliente fue una empresaria exitosa que había tenido experiencias terribles con agencias tradicionales. Elena, me dijo después de nuestra primera reunión, me gusta tu enfoque. Prefiero pagar más por tener la tranquilidad de que las personas que trabajan en mi casa están contentas y motivadas, no explotadas y resentidas. El modelo funcionó brillantemente porque las trabajadoras bien tratadas daban mejor servicio. Los clientes estaban más satisfechos y generaban más referencias. En 2 años, tenía más de 50 trabajadoras empleadas y una lista de espera de clientes que querían acceder a nuestros servicios. Pero mi verdadero salto empresarial vino cuando expandí el modelo hacia otros servicios: jardinería, mantenimiento, cocina especializada, organización de eventos domésticos, cuidado de ancianos y niños. Servicios domésticos dignos se convirtió en Grupo Elena, una empresa integral de servicios para el hogar que empleaba a más de 200 personas. En 5 años, había construido el imperio empresarial más exitoso de servicios domésticos de la región, con ingresos anuales de más de $5 millones. Pero lo más importante era que había demostrado que era posible ser exitosa en esa industria sin explotar a nadie, pagando salarios justos y tratando a todos los trabajadores con dignidad. El momento más satisfactorio de mi carrera llegó cuando compré la mansión más grande del barrio más exclusivo de la ciudad, la misma zona donde vivían los Santa María. Una casa de 8,000 metros cuadrados con jardines, piscina, biblioteca, sala de cine y suficientes habitaciones para tener un equipo completo de servicio doméstico viviendo cómodamente en instalaciones separadas pero dignas. Mi equipo de empleados domésticos ganaba salarios 3 veces superiores al promedio del mercado, tenía vacaciones pagadas, seguro médico completo y horarios de trabajo que respetaban completamente su vida personal y familiar. No eran mis sirvientes, eran mis colaboradores especializados en mantener mi hogar funcionando perfectamente. Pero la cereza del pastel llegó cuando los Santa María, cuya situación financiera había empeorado significativamente debido a malas inversiones y gastos excesivos, me contactaron desesperadamente pidiendo trabajo en mi empresa. La llamada de doña Mercedes fue patética y deliciosa al mismo tiempo. Elena, me dijo con una humildad forzada que nunca había mostrado antes, hemos escuchado sobre tu éxito empresarial y queremos felicitarte. Roberto y yo estamos pasando por una transición económica y nos preguntábamos si habría alguna oportunidad de colaborar contigo en tu empresa. ¿Colaborar?, pregunté, saboreando cada palabra. Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia manejando servicios domésticos, conocemos las necesidades de las familias adineradas, podríamos aportar mucho valor a tu operación como supervisores o coordinadores. La ironía era perfecta. La familia que me había explotado como esclava doméstica ahora me pedía trabajo basándose en su experiencia manejando servicios domésticos, cuando toda su experiencia consistía en explotar trabajadoras como yo. Les oferté exactamente lo que merecían: posiciones básicas en mi empresa, con salarios estándar, horarios fijos y supervisión estricta para asegurar que trataran a todos los empleados con el respeto que ellos nunca me habían mostrado a mí. Hoy trabajo desde mi oficina, en el ala este de mi mansión, dirigiendo un grupo empresarial valorado en más de $50 millones, con operaciones en 8 ciudades y más de 1,000 empleados que ganan salarios dignos y trabajan en condiciones de respeto absoluto. Y sí, los Santa María trabajan para mí, en posiciones básicas de supervisión, ganando salarios modestos pero honestos, mientras aprenden lo que significa tratar a los trabajadores como seres humanos. La mujer que fregó suelos humillada como esclava doméstica, ahora da órdenes desde un palacio donde cada empleado es tratado con la dignidad que yo nunca tuve. Y cada mañana, cuando despierto en mi suite principal, atendida por un equipo que me respeta y que gana más en un mes de lo que yo ganaba en un año, recuerdo que la venganza más dulce no es destruir a quienes te humillaron, sino superarlos tan completamente que tengan que pedirte las oportunidades que una vez te negaron.
Los primeros días trabajando para mí fueron un shock cultural total para los Santamaría. Doña Mercedes y don Roberto llegaron el primer lunes a las 8 de la mañana, esperando encontrar el mismo ambiente de explotación y autoritarismo que ellos habían creado en su casa. En cambio, se encontraron con un lugar de trabajo donde todos los empleados tenían contratos claros, horarios respetados y un manual de procedimientos que protegía tanto a trabajadores como a clientes. «Elena», me dijo doña Mercedes durante su primera semana, claramente confundida por las nuevas reglas, «¿no crees que estás siendo demasiado suave con estas muchachas? Cuando yo manejaba personal doméstico, tenías que ser firme, mantener distancia, asegurar disciplina estricta». «Mercedes», le respondí usando su nombre sin el doña que antes era obligatorio. «Aquí trabajamos con un modelo diferente. El respeto genera lealtad, la lealtad genera calidad, y la calidad genera éxito empresarial. Tu método generaba miedo, y el miedo genera resentimiento, sabotaje y rotación constante de personal. La adaptación fue dolorosa para ellos. Don Roberto, que estaba acostumbrado a gritar órdenes y esperar obediencia inmediata, tuvo que aprender a comunicarse profesionalmente con las trabajadoras. Doña Mercedes, que había perfeccionado el arte de la humillación sutil, tuvo que aprender a dar feedback constructivo sin destruir la autoestima de nadie. Pero lo más difícil para ellos era trabajar bajo mi autoridad. La misma mujer a quien habían tratado como propiedad durante 5 años, ahora era su jefa, su fuente de ingresos, la persona que determinaba su futuro laboral. Cada vez que necesitaban pedirme algo, cada vez que tenían que reportarme resultados, cada vez que cometían un error y necesitaban mi comprensión, podía ver en sus ojos la humillación de haber caído tan bajo. El momento más simbólico llegó durante una reunión mensual de todo el personal. Yo estaba presentando los resultados del mes y reconociendo el trabajo excepcional de varios empleados, cuando llegué al reporte de Mercedes y Roberto. «El equipo de supervisión de Mercedes y Roberto ha mostrado mejoras consistentes este mes», anuncié frente a todos los empleados. «Han aprendido a implementar nuestros protocolos de respeto laboral y varios trabajadores han comentado positivamente sobre su nueva actitud más colaborativa». Ver a Mercedes y Roberto recibiendo evaluación pública de mi parte, frente a empleados que incluían muchas mujeres de orígenes similares al mío, fue una inversión completa de poder que jamás había imaginado posible. La mujer que me había dicho que debería estar agradecida por la oportunidad, ahora dependía de mi evaluación para mantener su trabajo. Pero mi verdadera masterpiece de justicia poética vino cuando decidí expandir mi imperio empresarial hacia el sector inmobiliario. Con las ganancias acumuladas de Grupo Elena, comencé a comprar propiedades en el barrio donde vivían los Santamaría, no solo para inversión, sino para demostrar simbólicamente cómo habían cambiado nuestras posiciones. La primera propiedad que compré fue la casa justo al lado de la mansión de los Santamaría. La renové completamente, la convertí en una residencia de lujo para huéspedes importantes de mi empresa, y contraté a un equipo de jardineros para mantener los exteriores más hermosos que los de cualquier casa vecina. Cada mañana, cuando Mercedes y Roberto salían de su casa para ir a trabajar para mí, tenían que pasar frente a mi propiedad y ver el resultado tangible de mi éxito. Era un recordatorio diario de que la muchacha del campo sin educación había superado completamente a la familia culta de ciudad, que una vez me había menospreciado. Pero mi inversión más estratégica fue comprar el edificio comercial donde operaba la empresa de don Roberto antes de que quebrara. Lo renové y lo convertí en las oficinas centrales de Grupo Elena, con un letrero enorme que decía «Elena Morales, CEO, servicios con dignidad desde 2018». Cada vez que los antiguos socios comerciales de don Roberto pasaban por esa zona, veían que el edificio que una vez había albergado su empresa fallida ahora era el centro de operaciones de mi imperio empresarial. Era publicidad constante de cómo una ex empleada doméstica había superado empresarialmente al hombre que una vez la había explotado. Mi venganza más elaborada llegó cuando organicé la primera Conferencia Regional de Empresarios de Servicios en el hotel más lujoso de la ciudad. Invité a todos los principales empresarios del sector, periodistas especializados y autoridades gubernamentales para discutir el futuro de los servicios domésticos, dignidad, calidad y rentabilidad. Durante mi presentación principal,
Conté mi historia completa frente a una audiencia de 300 personas, incluyendo muchos que conocían a los Santamaría. No fue un ataque personal, sino una presentación profesional sobre cómo la explotación laboral no solo es éticamente incorrecta, sino también comercialmente ineficiente. Durante mi investigación de mercado en esta industria, dije desde el podium principal, trabajé durante 5 años en condiciones que me permitieron observar de primera mano cómo operaban los modelos tradicionales de servicios domésticos. Esa experiencia me enseñó que la explotación laboral genera servicios de baja calidad, alta rotación de personal y insatisfacción tanto para trabajadores como para clientes. La audiencia no sabía que me estaba refiriendo específicamente a mi experiencia con los Santamaría, pero ellos sí sabían. Estaban sentados en la parte trasera del auditorio, viendo cómo yo convertía su explotación en una case study de cómo no operar un negocio de servicios. En contraste, continué, nuestro modelo de servicios con dignidad ha demostrado que pagar salarios justos, respetar derechos laborales y tratar a los trabajadores como profesionales capacitados genera mayor productividad, menor rotación y clientes más satisfechos dispuestos a pagar tarifas premium. Al final de la conferencia, varios medios me entrevistaron sobre mi innovador modelo empresarial. Durante una entrevista en vivo para televisión regional, el periodista me preguntó sobre mis orígenes. Elena, me dijo, tu historia es inspiradora. ¿Podrías contarnos cómo una mujer joven del campo logró revolucionar una industria tradicionalmente dominada por métodos de explotación? Mi ventaja competitiva, respondí mirando directamente a la cámara. Es que entiendo perfectamente tanto la perspectiva del trabajador como las necesidades del cliente. Viví en primera persona las consecuencias de la explotación laboral y también observé de cerca las expectativas de las familias adineradas. Esa experiencia dual me permitió diseñar un modelo que satisface genuinamente ambas partes. Esa entrevista se viralizó en redes sociales y fue republicada por varios medios nacionales. Elena Morales, la exempleada doméstica convertida en CEO millonaria, se convirtió en un símbolo de superación empresarial y justicia social. Pero el momento culminante de mi transformación llegó cuando decidí diversificar mis inversiones hacia el sector financiero y la educación. Con mi capital acumulado de más de $80 millones, establecí la Fundación Elena Morales para Trabajadoras Domésticas, que ofrece educación gratuita, capacitación laboral y microcréditos para mujeres que han sido explotadas en trabajos domésticos. La fundación opera desde un edificio de 6 pisos que compré y renové específicamente para este propósito, ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad. Cada año, graduamos a más de 500 mujeres que salen de situaciones de explotación y se convierten en empresarias independientes o empleadas especializadas con salarios dignos. Mi oficina principal en la fundación tiene una pared completa dedicada a fotografías de graduadas que han transformado sus vidas, exempleadas domésticas que ahora son dueñas de sus propias empresas de limpieza, trabajadoras que se convirtieron en supervisoras especializadas, mujeres que usaron nuestros microcréditos para crear negocios de catering o costura. Pero la fotografía más importante en esa pared es una imagen de mi primer día como empleada doméstica en casa de los Santamaría, junto a una fotografía actual mía dirigiendo la fundación. El contraste es devastador. De una adolescente asustada y explotada a una mujer poderosa que controla un imperio empresarial y decide el futuro de miles de empleados. Los Santamaría siguen trabajando para mí después de 3 años, y honestamente, se han convertido en empleados competentes bajo supervisión adecuada. Han aprendido a tratar a los trabajadores con respeto, a seguir protocolos profesionales y a generar resultados sin recurrir a explotación o humillación. Pero lo más importante es que han aprendido algo que nunca entendieron cuando me tenían como esclava, que la dignidad humana no es negociable y que el éxito empresarial verdadero se construye sobre el respeto mutuo, no sobre la explotación de los vulnerables. Hoy, cuando despierto cada mañana en mi suite principal de 1000 metros cuadrados, atendida por un equipo de profesionales domésticos que ganan más en un mes de lo que yo ganaba en un año, no siento venganza sino satisfacción profunda. He demostrado que es posible construir riqueza y éxito sin explotar a nadie, y que la justicia social puede ser también rentabilidad empresarial. La mujer que fregaba suelos a las 4 de la mañana por $200 mensuales, ahora da órdenes desde un palacio valorado en $12 millones, dirigiendo un grupo empresarial
que emplea a más de 1.500 personas en condiciones de dignidad absoluta. Y cada vez que veo a Mercedes y Roberto llegar puntualmente a trabajar, recordándoles indirectamente que su supervivencia económica depende de mi generosidad empresarial, no siento crueldad, sino claridad. He convertido mi humillación más profunda en mi triunfo más completo, y he demostrado que la verdadera venganza no es destruir a quien te lastimó, sino superarlo tan completamente que tu éxito se convierta en la medida de su fracaso. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el poder de la transformación personal frente a la injusticia extrema, dale like presionando el botón de pulgar arriba. Y si quieres escuchar más historias de mujeres que convirtieron su explotación más brutal en su empoderamiento más extraordinario, suscríbete al canal presionando el botón rojo de suscribir y activa las notificaciones. Cuéntame en los comentarios. ¿Has enfrentado situaciones de injusticia laboral o social? ¿Has convertido experiencias de humillación en motivación para superarte? Cada día comparto historias reales de mujeres que se negaron a ser definidas por cómo otros las trataron y eligieron ser definidas por cómo respondieron a ese tratamiento. Porque a veces, la humillación más profunda se convierte en la fundación más sólida para construir un imperio que nadie puede derribar.